Muy buenos días, mis estudiantes. Les doy la bienvenida a esta nueva semana de aprendizaje. Semana 25 de Aprendo en Casa. Esta semana lleva por título Cuidando nuestra salud, cuidamos a nuestra familia. El día de hoy desarrollaremos el área de ciencia y tecnología. ¿Y cuál es el título de la actividad del día de hoy? Aprendemos sobre la vacuna para prevenir enfermedades infecciosas, parte 2. Realmente este tema es muy interesante, mis estudiantes, así que empecemos nuestro aprendizaje. Soy la profesora Edith Cangalaya y así empezamos una nueva aventura. Muy bien. Entonces, vamos a recordar algo de lo que aprendimos la última sesión de aprendizaje, la semana 24. Habíamos hablado y habíamos tenido una lectura informativa sobre dos importantes personajes, sobre Edward Jenner y Louis Pasteur. Habíamos hablado también de la importancia de las vacunas y sabemos también que desde que nacemos a nosotros nos ponen varias vacunas. ¿Para qué? Para protegernos de diferentes enfermedades, porque la vacuna es una preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad. Entonces, estas sustancias estimulan la producción de anticuerpos que nos protegen cuando somos atacados por diversos gérmenes. Bien, entonces, la vacuna no son necesarias solamente en una etapa, en la niñez, sino también es muy necesaria en otras etapas de nuestra vida. Las mujeres embarazadas también reciben vacunas para estar protegidas y proteger a los bebés. Las personas ancianas o las personas de mayor edad también reciben otras vacunas, por ejemplo, la de la influenza. Bien, chicos, entonces, siempre protegidos, nunca improtegidos. Es necesaria, entonces, y muy importante las vacunas en nuestras vidas. Muy bien, continuemos entonces con nuestro aprendizaje del día de hoy. Bien, ¿y cuál es nuestra meta hoy? ¿Cuál es nuestro propósito? Es el siguiente. Escuchen con mucha atención, porque esto es lo que debemos de lograr al finalizar la sesión del día de hoy. ¿Cuál es? Explicar que la experimentación que realizan los científicos es la base fundamental para producir una vacuna, como es el caso de la que se necesita para evitar más contagios del COVID-19. Claro que sí, chicos. Ahora mismo muchos investigadores, muchos científicos en el mundo están buscando una vacuna para esta enfermedad producida por el COVID-19. Muy bien. Entonces, nosotros para poder saber más y poder realizar nuestro propósito, debemos de responder a estas preguntas con los conocimientos que ya tenemos, ¿no? ¿Sabes qué se necesita para prevenir las enfermedades infecciosas? ¿Ustedes lo saben? ¿Cómo crearon los científicos las vacunas para prevenirlas? Entonces, sería bueno que ustedes cojan un papel en desuso o sus blogs para escribir las respuestas que ustedes tengan ahora. Muy bien, continuamos entonces. Estas preguntas nos van a ayudar a resolver esta pregunta de investigación. ¿Cuál es la pregunta de investigación el día de hoy? Es esta. ¿Cuál es el procedimiento que siguen los científicos para crear las vacunas? ¿Ustedes saben qué es lo que hacen los científicos para crear la vacuna? ¿Cuánto tiempo les lleva? ¿Saben cuál es el procedimiento para lograr crear una vacuna? ¿Será fácil? ¿Será difícil? ¿Será un procedimiento rápido? ¿Demorarán 1 año, 2 años, 3 años? ¿Cuánto demorará? Miren, hay mucho por investigar. Para conocer más acerca de esto, voy a
leer un texto informativo, pero antes tengo que dar mis hipótesis. Ustedes saben. Bien, chicos, entonces, mis estudiantes, para poder responder a esa pregunta de investigación, lo primero que debemos hacer es plantear hipótesis, es decir, posibles respuestas a esa pregunta de investigación. Para ello es importante recordar algunas cosas que ya hemos aprendido la semana pasada en nuestra lectura, en nuestro texto informativo, ¿no? Conocimos a Jenner, que era un investigador, un doctor que creó la vacuna contra la viruela. Para ello, él hizo un experimento, ¿no? Puso la pus de la herida de una enferma de vaccinia, que era una viruela que le daba a las vacas, para infectar a un niño. Luego de eso se vio que el niño desarrolló defensas, anticuerpos contra esta enfermedad. Luego le puso la pus lo expuso a la viruela humana y vio que el niño ya no desarrolló esta enfermedad. De este modo creó la cura para la viruela, que era una enfermedad que mataba a millones de personas en el mundo. Fue una epidemia que luego se transformó en pandemia porque atacó a muchas personas a nivel mundial. Listo, también aprendimos que para crear la vacuna contra la rabia, Pasteur, porque hablamos también de Louis Pasteur, un famoso francés que hizo mucha investigación, utilizó los gérmenes de la enfermedad que infectaban con la rabia a los perros. ¿Para qué? Para usarlos como vacuna, trabajó en un laboratorio para debilitar este germen que causaba la rabia. Él también hizo muchos grandes descubrimientos, ¿no? Fue un gran científico. Miren, acá tenemos una infografía para aprender un poco más de Louis Pasteur de manera entretenida. Bien, entonces, esos conocimientos previos me pueden ayudar a responder estas preguntas. Yo me puedo plantear estas preguntas para seguir buscando la respuesta a la pregunta de investigación. ¿Los científicos saben cómo hicieron las vacunas Jenner y Pasteur? ¿Sabrán? ¿Utilizarán los científicos lo que aprendieron de Jenner y Pasteur para crear las vacunas? ¿Qué creen ustedes? Tenemos acá a Jenner aplicando el procedimiento al niño, haciendo el experimento, y también tenemos acá a Louis Pasteur en su laboratorio. Muy bien, chicos, continuemos. Muy bien, mis estudiantes, entonces ahora ya saben, como siempre, tienen que elaborar un plan sencillo de investigación y saben que estos son los pasos esenciales que ya conocemos y debemos de repasar. Continuemos entonces. Leeremos nuestro texto informativo, un texto muy interesante titulado Las enfermedades y las vacunas para prevenirlas. Chicos, ahora con todos los avances científicos se pueden prevenir y tratar diversos tipos de enfermedades, pero ¿cómo era antes? Edgar Jenner buscó la cura para la viruela y la encontró, ¿no? Pero antes de él, ¿cómo hacían las personas? Porque siempre han tratado de darle alguna solución a las enfermedades porque había mucha gente que fallecía, ¿no? Pero ¿cómo hacían esa investigación? ¿Por qué no resultaba efectiva para curar esas enfermedades? Veamos. En conclusión, lo más importante de este texto. Antes de Jenner, todos, para tratar de buscar la solución o la cura a la viruela, por ejemplo, y a esta y otras enfermedades, que basaban su producto, solamente se basaban, esto es importante, en la observación. Y luego de observar, ellos lanzaban una hipótesis o posible respuesta. Veamos, por ejemplo, acá. Tenemos algunas evidencias, ¿no? Decían ellos, antes de Jenner, ¿no? Jenner revolucionó esto. Según lo que veían, podían ver que en los barrios más pobres o en los barrios más sucios, más contaminados, donde la vida era las condiciones eran muy malas, veían que las personas se enfermaban más.
Entonces, también podían observar que había presencia de vapores apestosos a los que ellos llamaron miasmas. Entonces, eso es lo que ellos pudieron observar. ¿Y cuál fue su hipótesis? Su hipótesis fue la siguiente. Decían, ¿no?, producto de su observación, que los miasmas eran la causa de la enfermedad. Eso es lo que creían. Entonces, para solucionar este problema, ¿qué hicieron? Empezaron a diseñar técnicas para eliminar los miasmas. Entonces, como esos lugares eran oscuros, no entraba demasiada luz, etcétera, ellos empezaron a abrir calles, a ampliar las avenidas, crear ambientes más abiertos para los hospitales. Pero ¿qué cosa lograron? Nada. ¿Se logró curar la enfermedad? No, porque esa no era la solución. Entonces, su hipótesis fue falsa, ¿verdad? Porque no lograron ningún cambio, pues. Muy bien, entonces. Muy bien, luego apareció el doctor Jenner, que fue un gran investigador que halló la cura a la viruela, salvó millones de vidas. Pero ¿qué él hizo? ¿Qué fue lo que hizo él diferente a lo que antes hacían? Él no solamente observó, sino él experimentó. Él vio, entonces acá tenemos, mire, una infografía muy bonita con ilustraciones que me van a ayudar a entender mejor lo que hizo Jenner en su experimentación. Él observó que las mujeres que criaban vacas se contagiaban del virus de vaccinia o viruela de las vacas. Pero estas mujeres, al exponerse a otras personas que tenían la viruela humana, no se enfermaban. Entonces, ¿qué hizo? Él lanzó una hipótesis que decía: enfermarse de vaccinia crea resistencia en el enfermo contra la viruela humana. Muy bien, entonces hizo un experimento. Él colocó en un pequeño rasguño del brazo de un niño de 8 años la pus de esa señora que estaba infectada. El niño se enfermó ligeramente, pero luego se recuperó por completo. Luego, su etapa 2, ¿qué hizo? A esos niños, dice, infectó a la misma persona aplicándole en el brazo la pus de las heridas de una persona que tenía la viruela humana. ¿Y qué pasó? Como se esperaba, el niño nunca desarrolló esta enfermedad. Aunque ese experimento, dice, ha sido criticado, es el experimento que ayudó a salvar millones de vidas. Muy bien, entonces este experimento fue un éxito. Conclusión: aplicar la pus de una persona enferma de vaccinia a una persona sana la hace resistente contra la viruela humana. Muy bien, es así que Jenner encontró la cura a la viruela. Bien, entonces, gracias a lo que hizo Jenner, a partir de ahí se cambiaron muchas cosas, porque antes solamente se basaban en la observación. Jenner hizo la experimentación, gracias a ello logró que millones de personas salvaran sus vidas, curó la viruela. No halló al virus que provocaba esta enfermedad, pero sí halló la cura e hizo la réplica de ese experimento con muchas personas salvándoles la vida. Poco a poco esto ha ido evolucionando. 100 años después de Jenner aparece, ¿no?, Louis Pasteur, que crea la vacuna contra la rabia canina y el anthrax. Y 100 años más, dice, para probar las vacunas contra la sarampión. ¿Qué quiere decir eso? Él halló estas vacunas, pero después muchos investigadores más, basándose en el tipo de experiencia que habían hecho estos grandes científicos, fueron descubriendo nuevas vacunas. Tenemos acá una línea del tiempo que ustedes pueden observar con detenimiento para ver cómo han ido creando las vacunas y en qué años. Lo que sí les puedo dar como dato muy importante es que en el año 1979 a 1980 en todo el mundo se logró erradicar la viruela. Muy bien, entonces ahora vemos que los procedimientos actuales para la creación de estas vacunas han ido evolucionando, ¿no? Y acá hay cosas interesantes. Por ejemplo, dice, ¿no?, Pasteur dice: entre 1881 y 1885 llevó a cabo los trabajos que le permitieron deducir que un germen era la causa de la rabia. Nunca conoció el virus tampoco, ¿no? La identificación de los mismos se produjo recién en 1892, cuando otro investigador los descubrió.
Muy bien, y así ha ido evolucionando la ciencia, ¿ya? Pero Luis Pasteur fue el primero en cultivar el virus de la rabia en el cerebro de un perro para crear la vacuna, aunque sin conocer realmente al virus, como sí lo identificó otro estudioso llamado Beijerinck. Continuamos entonces. Bien, entonces ahora gracias a Pasteur y a los antecesores se sabe que las vacunas se componen de bacterias que pueden estar vivas, debilitadas o inactivadas, o de virus que pueden estar inactivos. También ahora se sabe que las vacunas pueden tener componentes químicos o biológicos. ¿Para qué? Para facilitar su conservación y aumentar su eficacia. Este año estamos sufriendo, ¿no? Dice acá el problema actual y la investigación científica. Este año todo el mundo está siendo azotado por una pandemia, ocasionada ¿por qué? Por un virus. ¿Y cómo se llama este virus? Del COVID-19, del cual escuchamos a diario. Pero también sabemos que muchas de las cosas que al inicio se sabía han ido cambiando. ¿Por qué? Como es un virus nuevo, se siguen haciendo más investigaciones. Lo bueno es que ahora tenemos una tecnología más avanzada, ¿no? Y por eso están buscando ya la cura muchos investigadores. Podemos observar en esta lectura algo interesante, que al inicio de esta pandemia hubieron muchas afirmaciones como estas que ustedes van a tener que leer, que fueron cambiando a medida que se fue conociendo más acerca de este virus y a medida que se fueron analizando diferentes enfermos, ¿no? Al inicio se pensaba que solamente este virus atacaba a personas mayores y solamente las que tenían problemas de salud como obesidad, enfermedades pulmonares, etcétera. Luego también nos dijeron que tenían los síntomas de una fuerte gripe al inicio. Todo esto ha ido cambiando, pero esto fue al inicio, recuerden. Entonces, luego dijo que iba a afectar a pocos niños o a jóvenes, ¿no? Porque no se veía que hubieran víctimas así pequeñas, lo cual ha ido cambiando. Listo, también nos dijeron que sí, ¿no? El virus se propaga por la saliva, por unas gotículas que despedimos al momento de hablar o estornudar, y estas pesaban y que caían rápidamente al suelo. Eso nos dijeron. Ahora las cosas han ido cambiando. ¿Qué cosa ha ido cambiando? Observemos que ahora sabemos que la enfermedad no solamente afecta a los adultos de 60 años, sino también a personas de 30 a 59 años. Ya, en alto porcentaje en el Perú, miren, casi 50%. Luego, también sabemos que ya los síntomas no solo son los síntomas de gripe, sino ahora vemos más síntomas, por ejemplo, la falta de aire, de oxígeno, que ha causado la muerte a muchas personas, dolores musculares, la pérdida del olfato, del gusto y hasta también diarreas, ¿no? Al primero decía es una tos seca, ahora no. Ahora también vemos que se producen congestiones, náuseas, moqueo, etcétera. Lo más preocupante es lo siguiente, chicos. Yo leía esta información y en verdad preocupa que en el Perú, miren, antes decían que los niños y jóvenes casi no se iban a contagiar, pero en junio, a finales de junio, se habían visto 7.426 casos de niños infectados. Y luego también se vio que había adolescentes que habían sido infectados de esta enfermedad, pero ¿cuántos eran? Eran 4.837 adolescentes. A ver, primero niños ya infectados, casi 7.500, ¿no? Y luego adolescentes 4.857. Pero esto ha ido incrementándose alarmantemente y en agosto ya se tenían casi 11.000 niños infectados y adolescentes también aumentó, ¿no? Porque también teníamos casi 8.361 casos de adolescentes contagiados. Entonces, vemos que esto ha ido cambiando, chicos, ¿ya? Entonces, también hay otra cosa que preocupa y que a mí también me llamó mucho la atención y era, ¿qué cosa? La información del diario El Comercio, donde hablan sobre un editor de ciencia de la BBC, es muy confiable la fuente porque son especialistas, que decía que habían observado la presencia del virus COVID-19 dispersos en el aire dentro de lugares cerrados, pudiendo permanecer varias horas en esta condición. Antes nos decían que pesaban y caían, pero acá no. Claro que esto están comprobándolo para confirmarlo, pero es preocupante también. Luego, chicos,
tenemos acá la vacuna contra el COVID-19. Muchos científicos están haciendo enormes esfuerzos para lograr obtener esta vacuna, ¿no? Y así protegernos de este virus que viene cobrando muchas vidas. Pero para ello, para hacer una vacuna se necesitan varias fases, vean. 1, la fase preclínica, la fase 1, la fase 2, la fase 3 y luego vamos a ver también la fase 4. Nosotros ahora los científicos están en la fase 3. ¿Cómo es la preclínica? Se realiza el experimento usando animales. La fase 1 se experimenta con pocas personas. La fase 2 se experimenta con cientos de personas. La fase 3 se experimenta con miles de personas. Luego, la fase 4, los estudios se realizan la aprobación de la vacuna. Listo, y ahí terminaría y se tendría que aplicar la vacuna a todo el mundo. Para entenderlo mejor tenemos acá una infografía que nos ilustra mejor las diferentes fases de la creación de una vacuna. Miren qué interesante. ¿Cómo se crea una vacuna? Repitamos, primero experimentan en animales, luego, esa es la preclínica, luego en pocos seres humanos, luego en la otra fase en cientos de personas, luego en miles de personas y luego la última fase es la aprobación y todavía por la emergencia pueden aprobarla más rápido y se tiene que producir la vacuna en forma masiva y luego distribuirla a la población mundial. Si quieren saber más, pueden leer este cuadro informativo que tiene lo mismo, pero la información es más extensa y así podemos aprender mucho más. Luego tenemos acá las fuentes de donde se sacaron las informaciones del texto que hemos leído. Acá también tenemos una comparación sobre la viruela y el COVID-19 que ustedes podrían ver para entender mejor a estas dos pandemias que atacaron, viruela atacó hace muchos años y cómo está atacando el COVID-19, ¿no? Pueden ver esta información e ilustrarse más acerca del tema. Por último, podemos dar ahora sí la respuesta a nuestra pregunta de investigación. ¿Y cuál era nuestra pregunta de investigación? ¿Cuál es el procedimiento que siguen los científicos para crear las vacunas? Entonces podemos decir que las vacunas son creadas sobre la base de un proceso de experimentación y las hipótesis que se plantean. Las vacunas son declaradas concluidas y listas para su reproducción tecnológica cuando la evidencia demuestra que su aplicación hizo que el organismo genere los anticuerpos que lo defenderán del ataque del virus. Perfecto, chicos, entonces ya le hemos dado la respuesta a nuestra pregunta de investigación. Por último, con tu familia comparte todo lo que has aprendido el día de hoy. Cuéntales cuál fue la evolución de la vacuna, háblale de Jenner, de Luis Pasteur, háblale también sobre las fases que se tienen que realizar para crear una vacuna. Pues, entonces, mientras tanto, debemos hacer el compromiso de seguirnos cuidando, ¿no? Ya saben cuáles son las reglas que debemos acatar: distanciamiento social, el uso de mascarillas, la desinfección, constante lavado de manos con agua y jabón y otras medidas más. Por último, desarrollarán la respuesta a estas preguntas en el cuaderno de ciencia y tecnología. ¿Para qué? Para aprender más o afianzar más sus aprendizajes. Muy bien, chicos, fue interesante el tema del día de hoy. Son unos campeones, sé que han aprendido mucho y los invito a seguir investigando más acerca de este tema tan, pero tan interesante. Muy bien, chicos, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima clase de Aprendo en Casa.